¿Cuál Daniel? Daniel Cruz. Ajá. Y esta luz, esa luz jodona y esto. Esta luz jodona aquí y esto. Se ve mejor ahí, una lucecita. No, yo sé, mira a ver si se ve bien. ¿Eh? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que hace? Entonces, seguimos con qué vamos a hablar. Vamos, comenzamos. Le doy, Jimmy. Ya yo lo dije ya. Ah, ya te lo dije. ¿Tú lo cortas eso, hombre? Sí, me lo cuento en YouTube. No, corta en YouTube. En eso, tú ves. Ah, pero bueno, ahí. Que está oyendo muy alto, me dice. Contigo. ¿Eh? Que está oyendo muy alto. No, que está oyendo muy alto también, vibraciones. ¿Es qué? Nosotros. Me dijo la persona. Ajá. De verdad. Yo sobre todo, Pero, ¿qué será? No, que pues yo hablo- tú la vas a no, tú la vas a pausar. Tú la vas a pausar. Bueno. ¿De Mandela? ¿Ustedes hablan de Mandela? Ah, quiere hablar más de Mandela. Sí, bueno, hablar de Mandela. Señores, vamos a hablar de Mandela. Bueno. Tiene una información. Ya. Mandela. Ah, ¿El tiempo de lucha? la fiscal. No, él estaba en Hong Kong, pero ahora no se sabe nada. El fiscal que sabe lo que le espera. La fiscal Dice que no está. No está de acuerdo con los militares. Militar también. ¿Con los militares? Ayer vi yo, Está mira, apoyado los mira, yo voy a militares. empezar. Sí. Ayer vi yo, en plena lluvia, deteniendo a motoristas con mujeres atrás de todo, parando a toditos, los militares. ¿Tú me entiendes? Y yo no sé cuál es el criterio que se tiene. Pero uno puede atacar eso. Por lo menos está haciendo algo, ¿verdad? Sí. Sí. Muy buenas tardes, gracias a ustedes como siempre por acompañarnos una vez más en este su programa Tiempo de Renovación. Tiempo de Renovación, un programa formativo e informativo en el que cada día analizaremos también con la ayuda de ustedes algunos de los principales temas que se debaten tanto en el ámbito nacional como en el internacional. Y en el día de hoy, como siempre, Jimmy García, Misael María y quien les habla, Yesenia Castillo, estaremos esta hora de programa junto a ustedes. Gracias por permanecer con nosotros. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Muchas gracias, señora, muy bien. Buenas tardes. Bueno, qué bueno. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jimmy? Hoy Yesenia. no Hoy está la es tarde. martes 11. 11 de junio. Un aniversario más del nacimiento. Ah, vamos a dar efeméride. No como Don Pantaleón, pero sí Hoy decir toca, que hoy cumpleaños el comandante Francisco Alberto Camaño, 11 de junio. 11 de junio, nacido en 1932, sanjuanero. Sí, un día como hoy. Un día como hoy nació y murió en 1973. Sí, también es que ya Cousteau también. Sí. También dice que ya Cousteau cumpleaños. ¿No? Ya costó también. Ya Cousteau es muy conocido porque incluso estuvo por aquí, biólogo, geólogo. Sí, Jacques Cousteau fue un hombre que analizó mucho y hizo muchas investigaciones en el fondo marino. Yo creo que fue precursor de toda esta nueva ola que tiene que ver con el medio ambiente y los recursos naturales en el mundo entero, ¿no? Sí. Y uno de los investigadores más grandes Sí, en el fondo del mar, Efectivamente. que es algo que la humanidad todavía no ha investigado tanto. Sí, ahí está Jacques Cousteau. Así es, ahí está Encima la... Silvio Rodríguez, uno de sus hijos. Sí, miren, ya que empezamos con personalidades internacionales como Jacques Cousteau. A mí me gusta mucho de Sí. Silvio Rodríguez, muchas canciones, pero Ajá. La Silla me encanta. Ah, sí. Me encanta, sí, porque Tú eres así. hay siempre, sí, la historia de la silla, siempre hay gente que te está poniendo sillas, que te invitan a pararte, obstáculos. Así Así es. es. No es la silla para sentarse, sino para que se Para vaya. que se detengan Que ahí. detenga, que no siga avanzando. Ajá. Así es. Miren, Siempre habrá una silla. un gran hombre está hospitalizado, un hombre del mundo. Nelson Mandela está ahora en una situación difícil, pues está hospitalizado ya por edad y por enfermedad.
Ustedes saben que Nelson Mandela duró 27 años preso por un régimen de un país sobre otro, que era el apartheid. Sí, así Nelson Mandela de una raza, de una problema de una raza, ¿no? Exacto. Problema racial, sí. Racial, de minoría. El apartheid. Sí, el apartheid. Y Nelson Mandela es un sinónimo, o es un símbolo de la humanidad, porque fue un hombre que logró mantener su temple y sus principios a pesar de tener 27 años preso, que uno lo dice así, pero 27 años en una cárcel en condiciones infrahumanas, y luego Nelson Mandela sale de ahí aupado por el pueblo a la presidencia de la República de Sudáfrica. Fue el primero, ya ellos lo consideran casi como fue un padre de la patria a Nelson Mandela ya en Claro, Sudáfrica. ¿no? Y de la patria, precisamente, tanto de la patria, tanto de Sudáfrica como Sí. de todo el continente africano. Sí, Es un símbolo primero de la independencia. Sí, y de Y lucha. de los derechos Eh, también. sí, 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 Un símbolo de resistencia, Así es. Así mismo un es. hombre contra todas las adversidades habidas por haber. Así Hay que una última película también que se hizo sobre él también. Bueno, se han hecho tantas. hay muchas pero películas, hay documentales, Hay una hay que diferentes. salió eso hace poco, Así. Invictus. Invictus hace Ah, yo la vi ya. Sí, muy bueno. Yo la Así vi. que invitamos también a las personas Matt Damon, que sí. puedan. Sí. Matt Damon hace El papel del el papel jugador del- de- sí, se exactamente. la recomendamos que la vean. Sí, sí. Y Se vio puede ver un Nelson Mandela ahí con familia más. La Sí. parte, Más o menos historia. La partecilla Sí, más, más humana. más humana, sí, Ujú. qué bueno. así es. Entonces deseamos salud a Nelson Mandela y que se Sí, recupere. que se pueda recuperar y larga vida Todavía realmente no los se hombres. puede Sí. rebasar esa Tiene adversidad. 94 años, Sí. una afección pulmonar. Imagínate tantos años en esas condiciones, como tú decías, de precariedad, de encierro. Y en esa película tú puedes ver cuando él se sorprende, cuando el jugador ve la habitación, los metros que tenía, y él decía... La cárcel. La La cárcel que estaba cárcel, él, porque así fue, es, la habitación. fue una cárcel de máxima seguridad, Seguridad. 27 años en una pequeña isla de Sudáfrica, ¿no? Así es. Y perdió ahí 27 años de su vida, ¿no? Así Sí. es, estamos hablando de 27 años y del 94 que salió acá hace 19 años, o sea, Pero- los tiempos de juventud también. Pero venció al sistema que le quería imponer en ese momento a No, Sudáfrica. que prevalecía sobre todo. Sí, los pueblos al fin y al cabo vencen. La lucha de los pueblos al fin y al cabo, claro, ahí precisamente ahí se da como los pueblos, un líder, y los pueblos se unifican, o llega un momento dado que son una misma cosa. Ujú. Así pasó con Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano, que era su partido, ¿no? Definitivamente llegó después de 30 o 40 años de lucha. Definitivamente también es bueno uno decir que tuvo el gran apoyo solidario, siempre internacionalista de Cuba, Ujú. de la República de Cuba, Sí. tanto en lo económico hasta en lo militar, ¿no? Sí. Porque Cuba venció Sí, Angola fue venció precisamente al ejército sudafricano Ujú. en Cuito Cañaveral o Cuito Cuadabal, precisamente allá en Sudáfrica, en Angola, entre la frontera, y eso permitió a la vez tanto garantizar la independencia de la República Popular de Angola como la independencia de Namibia, y que entraron inmediatamente las negociaciones en Sudáfrica, Ujú. que permitió al fin y al cabo la abolición del régimen de apartheid de Botha. Ujú. Entonces, yo quería, bueno, es que nos hemos detenido un poquito en esto, en el tema, pero mira, Jimmy, ya que tú mencionas, que mencionaste precisamente a Nelson Mandela, es importante nosotros por lo menos hablar un poquito de esos 2 minutos, aunque sea un minuto, reconocer. Mandela, tú decías, duró 27 años preso, el preso político más viejo de la humanidad, Sí. hasta su época, hasta que fue liberado en los años 90. Ujú. Pero hoy todavía existe un hombre, un boricua, un puertorriqueño, un latinoamericano, que es Oscar López Rivera, Así es. que cumple más de 32 años en la cárcel. Y un preso político. Es un preso político, nunca fue condenado, es decir, no fue por violencia, es decir, ninguno de los cargos que se le imputa fueron probados. Mas, sin embargo, fue condenado a cadena perpetua en los años 90, a finales
del gobierno de Bill Clinton. Él, junto con los 12 que fueron condenados, fundamentalmente fue indultado junto con esos 12, que se le acusaba del robo al camión de la Wells Fargo en Connecticut, un camión que llevaba unos 7 o 8 millones de dólares. A él nunca se le pudo involucrar en eso, mas sin embargo fue condenado, pero fue condenado por un asunto político. Le extendieron la pena. El mismo Bill Clinton decía que no es posible, cuando le daba el indulto, que si personas con las mismas condiciones que él se le han dado pena de entre 5 a 15 años, es decir, 7 o 8 veces menor que la que tiene Oscar Lapillé. Fueron liberados todos los otros. Definitivamente. Él no fue liberado porque decía que no había por qué pedir perdón, porque él simplemente ve a Puerto Rico como un país invadido, no lo ve como una colonia, y decía él en ese momento de su defensa, decía que el que debe pedir perdón es el presidente norteamericano a los boricuas, los puertorriqueños. Bueno, y la cuestión, para no hablar del tema, es que hace unos días, también que él había, el 9 de mayo, precisamente cuando cumplió años, hubo una gran manifestación. Así es. Donde participaron varios artistas, senadores, diputados boricuas pidiendo el indulto entre y la liberación. Entre ellos Ricky Martin. Así es. Él había luchado por Estados Unidos, o sea que no es un rebelde sin causa, como se quiere decir, simplemente una persona perteneciente de un país que es una colonia de otro país y que de alguna manera quiere ver que su país sea soberano, igual que todos estos países también latinoamericanos. Desde aquí él ha dado varias declaraciones. Carlos Rivera ya cumple, ya tiene 32 años ya preso, o más. Ha dado varias declaraciones, pero sería bueno que se tomen en consideración ya este asunto para que de una vez por todas ya la edad de él pueda de alguna manera ya salir. Y estos tiempos ya no se tienen personas presas por estas condiciones, y la democracia precisamente lo que permite es que cada persona pueda de alguna manera manifestarse, no ser condenado por esa causa. Ya que estamos en el ámbito nacional, Misael, y que a propósito de que íbamos a tratar el tema de este joven norteamericano de 27 años, Edward Snowden, sobre las filtraciones de los programas de intercepciones de llamadas telefónicas y a través de la internet también. Sí. Así es, que él filtró hacia unos diarios digitales y que por lo cual está siendo ya perseguido a fines de ser sometido. A propósito de eso, Rusia dice que aunque no haya recibido una solicitud de asilo de este técnico de la CIA, dice que estudiaría el caso. Se había dicho inicialmente que él pediría asilo político en Islandia, estaba en Hong Kong, actualmente no se sabe el paradero donde está, pero también se está mencionando Rusia como posible albergue de asilo político. Bueno, esto realmente Snowden viene siendo la tercera persona que en menos de 1 o 2 años o unos pocos años han pasado. En 2009 fue tanto Wikileaks, es decir, se dice que hay 3 grandes filtraciones, 3 grandes personajes en esto. Julian Assange, que es el jefe, presidente de Wikileaks, de la página de internet. Aunque él tenía una contraparte norteamericana, que fue la que le administró los documentos. Está el sargento Bradley, que es un muchacho de unos 25 años, 28 años creo que es también, por ahí anda, que trabajaba en el Pentágono, ¿no? Porque en el caso de Snowden es un joven subcontratado, es decir, trabaja para una empresa contratista que trabaja para la NSA, es decir, la National Security Agency, que viene siendo una especie de CIA interna norteamericana, que tiene que ver con una especie de Ministerio Interior, que tiene que ver con la seguridad interna, la seguridad de las personas, en fin, y trata de mantenerla irregular y mantener la seguridad interna norteamericana. La CIA ya tiene un contexto más externo, más hacia afuera de la frontera norteamericana. Hay otro también que es un exdirector de la CIA a propósito de la película sobre Osama Bin Laden,
y cómo Claro. los Sí, militares sí, que sí, participaron, la captura cómo se realizó, y él decía que Sí, de esos que hubo participaron, escape. ya 22 habían muerto en una explosión de un avión, otro había muerto también en un accidente de paracaidismo, Sí. también uno ahora resulta que es transexual. El también, último o sea, transexual. Bueno, realmente o sea, esa es un la, asunto- más o menos bien por ahí la situación. Es decir, para informarle, ¿no?, a los amigos televidentes, este joven, tú sabes, Estados Unidos a partir de 2011, del 9/11 2001, ¿no? La situación norteamericana cambió, la situación política interna norteamericana, interna y externa, cambió sobremanera. Y hay un debate fundamental en Estados Unidos ahora en relación a o seguridad o libertades públicas. Es decir, Sí. o a más seguridad, según la relación que tienen ellos, más seguridad, menos libertades públicas en términos. Entonces, Sí. han puesto a la gente a elegir, ¿quiere más seguridad o se quiere más libertades públicas? Entonces, sobre ese debate que ha venido la situación presentándose, este joven, bueno, como ya en el año 2000, viene del 2009 hacia acá, se empezó a crear una especie de proyecto de ley que planteaba la intercepción que el Estado, el gobierno, cualquier agencia federal, sin necesidad de una emisión de un juez, podía interceptar la llamada de cualquier persona o su relación en términos de internet o lo que sea. Entonces, todo eso venía a complementar todo el proceso que venía desde el 2001, que era el Patriot Act, o el Acta Patriótica, ¿no?, que tenía que ver con seguridad interna. Este joven se defiende y dice, yo no soy ningún terrorista, ningún pirata, ni todo lo contrario. Yo creo que simplemente era mi deber hacerle saber a las personas que se estaba haciendo eso y iba a cometer ese hecho sobre las libertades públicas. Y Claro. filtró a un periódico, en este caso The Guardian, el proyecto completo de lo que iban a ser las filtraciones o lo que llaman ellos el pincheo de las telecomunicaciones Sí. y las llamadas. Y El bueno, caso Watergate no tuvo que ver también con bueno, escape de también, informaciones. exactamente, Que Watergate fue también, de la Casa Blanca. ya Watergate fue interno precisamente, Interno. fue ya Sí. que hizo precisamente, Watergate hizo ya renunciar a un presidente, Sí, a Richard Nixon, ¿no? Sí. Que fue ya Richard Nixon, lo que hizo fue que infiltró la convención del Partido Demócrata para él escuchar lo que estaba sucediendo en esa. Entonces, En este caso es la población directamente. Sí. Ahora Donde se está violando ya ahí el derecho a la intimidad, se está violando el derecho a la libertad, la misma libertad, que la gente tenga derecho a tener una conversación, a escribir en internet, Sí. porque también el caso de internet también trasciende la frontera norteamericana, Claro. porque en internet te interceptan informaciones de todas partes del mundo. No se escapan, Sí. nosotros no escapamos de eso. Así. Entonces, porque ellos en su lucha contra el terrorismo van más allá, como tú dices, de lo que Sí, de lo que está permitido, y eso es lo que quiere salir. Él decía algo Ajá. muy interesante a Ujú. propósito de una entrevista que se le estaba realizando en el día de ayer. Él decía que incluso habían casos en que por error una llamada telefónica entraba a un número que no tenía ningún tipo de conocimiento Sí. de esa Sí, llamada. que por error entraba una llamada ni a de tu casa. reconocimiento Por ejemplo, a tu de voz, casa por error, o al celular, le llaman una te llamada. llamaron, marcaron un número, pero por error se equivocaron y entró al de Jimmy García. Entonces, esto daba motivo a que Jimmy García, el nombre de Jimmy García, fuera investigado desde su nacimiento, todo lo que había hecho, Sí. buscado todos los pormenores y tenía ya un expediente ya hecho. le hacen ahí. Ahí tenía un expediente Jimmy García hecho sobre cualquier situación y era motivo de persecución. Dice que son Eso- millones de llamadas así diarias, es. interceptan, dice, Así millones y es. millones, y que se mantienen en un disco duro. Me imagino que es una cuestión de todo, que la mantienen ahí ya. Este joven Snowden,
tú lo planteas, son 29 años. 29 años. Era su contratista ganaba $200,000. Pues sí, Ganaba él sacamos la cuenta mensual. anualmente. Anual, perdón. Pero parece que una persona mucho principio, Parece una que persona sí. muy valiente, porque él sabe que está enfrentando los equipos de seguridad norteamericanos o la organización de seguridad norteamericana, que generalmente, todos lo sabemos, aparecerá ese joven con un expediente Sí. para ellos perseguirlo. Ya Dice que ganaron, incluso claro. él salió de Hong Kong porque Estados Unidos tiene acuerdo de extradición con Hong Kong. Entonces el joven dice que él dio una declaración de prensa, iría a un país que no tenga compromiso o que esté comprometido con la libertad pública y que no tenga ese amarre que hay ahora mismo en el mundo, que puedan extraditarlo hacia los Estados Unidos. Sí. Julian Assange le dice que venga para América Latina. Así es, que a propósito de eso se refirió Sí. al tema el señor y le dio algunas recomendaciones, y parece como que en el ámbito internacional todo tiene que ver con lo que son asuntos de seguridad, porque también hemos visto cómo sale a relucir también a propósito de la reunión que hizo el grupo en un hotel de los Bilderberg. El club Bilderberg. Así es. Ese club Y ese club que dice que establece que en el mundo hay demasiadas personas. O sea, cuando él estaba hablando el día antes de salir hacia los medios, esa situación, él decía que lo que se propone ahora es buscar alguna forma de cómo hacer que la población mundial no siga creciendo. Entonces se establecen muchos métodos, y ese es uno de los temas principales que en ese club se está tratando, o sea, cómo disminuir la población, que la población no siga creciendo, porque lo que se pretende es, como hay más de 7.000 millones de habitantes en el mundo, se quiere reducir esa población a casi 5.000 millones de habitantes, o sea, Porque no crezca más, ¿verdad? Que no crezca, porque terminarla ya Por eso, sería... Sí, pero un problema, dice que han tenido un problema de tipo de relación que existe entre producción, pero precisamente, ya lo había planteado, son teorías neomalthusianas, ¿no? Malthus ya había planteado en términos de la relación que existe entre nacimiento o crecimiento poblacional y producción y producción, Sí. la parte geométrica y la parte aritmética del asunto. Bueno. Pero bueno, vamos a esperar que los Bilderberg no le interesa un mercado más amplio, más grande. no le interesa eso mucho, no, en la actualidad parece. Parece que ya dicen ellos se reunieron, están reunidos todavía, son 150 entre banqueros, Industriales, empresarios, sí, industriales, todo eso, científicos, teóricos de la economía, que plantean mayormente, ellos que plantean una especie es un club que plantean soluciones a largo plazo y de cómo el mundo puede el equilibrio mundial. Pero ya eso eran cosas que había uno que analizar, a verdad que más profundamente. Más profundamente. Y bueno, este joven ya para ir, 19.000 firmas o 20.000 personas se han manifestado, sí, y están pidiendo que se le perdone, exactamente, le perdone este joven, que el presidente perdone esa actitud de este joven, que simplemente se declara no como un terrorista o como se ha querido plantear, sino más bien un hombre o un joven preocupado por las libertades públicas. Bueno, eso es un problema, porque también como se había dicho aquí, el que filtró las informaciones a Wikileaks también se enfrenta está en juicio y se enfrenta a una pena de cadena perpetua, o sea que es una situación para cada una de esas personas que de alguna manera filtra algunos archivos secretos de esos tan poderosos poderes. Se enfrentan a situaciones difíciles. Yo creo que vamos a hacer una pausa, ya que estamos en hacer el una ámbito pausa. internacional. Ok. Héctor, vamos a una pausa y luego volvemos. El señor Héctor tome los controles. Héctor, ¿y qué tú no tienes a nosotros aquí? ¿Quién es ese tipo? Luis, ¿que ellos quieren? ¿Quién es ese tipo? Se nos quedó Tú no estás lo tuyo, Héctor. Vamos para eso. Sí, para ahí. Héctor, tú no te lo tuyo. Mira, Héctor,